Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al puente de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del tema reconocer, valorar y aceptar el verdadero amor. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por tu presencia en nuestras vidas, como siempre. También porque a través de tu amor y misericordia podemos comprender tu palabra, que es importante para nosotros, para poder vivir una vida que te agrade, que te adore, que te alabe, que te sirva. Señor, que esta palabra pueda ser de edificación para cada uno de los que escucha, incluyéndome a mí, y que podamos aprovechar y valorar todo ese amor que tú nos das y nos has dado desde siempre. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, de verdad que quisiera que este día que usted empieza a oír esta charla pudiera hacer un esfuerzo por permanecer hasta el final, porque hay cosas que durante la charla se van a ir desarrollando y es importante que usted se mantenga en sintonía. Así que vamos a mirar acá la palabra en el libro de Efesios. Vamos a mirar el capítulo 3. El capítulo 3, verso 14. Dice la palabra: Pablo escribe esta carta a los Efesios. Cuando él escribe esta carta a los Efesios, relata aquí que él está prisionero. Y una de las tareas que tuvo el apóstol Pablo fue predicar el evangelio a aquellos que no eran judíos. Él inició su ministerio predicando a los judíos, pero cuando él vio toda esa resistencia, él inmediatamente decretó que él iba a empezar a hablar a los gentiles, que eran el pueblo no judío. Así que él entregó su vida literalmente para poder hacer que esas buenas nuevas de salvación, que antes eran para solo el pueblo de Israel, empezaran a ser conocidas, y que esos principios y esos misterios de Dios para la salvación de toda la humanidad empezaran a ser reconocidos dentro de aquellos que no eran del pueblo de Israel, como nosotros. Así que lo que tenemos hoy, el conocimiento que tenemos y la expansión de las buenas noticias, es en parte debido a este pionero que fue Pablo, que sacrificó su vida. Así que cuando él estaba en la cárcel, él tenía una gran preocupación, y era de que sus prisiones debilitaran la fe de los creyentes, debilitaran la fe de aquellos que como pueblo no judío habían empezado apenas a conocer de estos principios. Así que él escribe esta carta con el ánimo de afirmar la fe de ese pueblo no judío, de esos gentiles, y recordarles acerca de sus principios y del amor de Dios. Y entonces Pablo les empieza a hablar de todo lo que Dios tiene para ellos, de su amor especialmente, y de lo que como hijos de Dios, al aceptar a Jesús, hemos ganado, y también de lo que Jesús como tal hizo por nosotros, de lo que Dios a través de Jesucristo y de ese sacrificio y de ese misterio de la salvación nos entregó para que pudiéramos tomarlo y vivirlo. Es por eso que yo llamo a este tema reconocer, aceptar y valorar, porque esos son los tres pasos que tenemos que tener para poder nosotros vivir a plenitud la vida junto a Dios. Primeramente, reconocer lo que Él hizo, porque tú no puedes seguir algo que realmente no entiendes o no conoces. Tienes que reconocer, saber qué es lo que ganaste, saber qué es lo que Él ganó para ti, aceptarlo, porque tú puedes saber que está ahí y no querer recibirlo, dejarlo ahí como un cheque en blanco que tú no quieres llenar, que tú no quieres recibir, como un regalo que te lleva a alguien y tú estás mal con esa persona, y por más bueno que sea el regalo, tú no se lo quieres recibir. Y por último, valorarlo, porque una vez tú lo recibes, lo atesoras. Entonces son esas tres cosas importantes. Y vamos a mirar acá la palabra en el libro de Efesios, capítulo 3, el verso 14. Vamos a leer hasta... yo les digo hasta dónde, vamos siguiendo leyendo, no es mucho.
Lo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente porque me parece que clarifica más, sobre todo para las personas que de pronto no están acostumbradas a escuchar la palabra. La Nueva Traducción Viviente en esta porción es un poquito más clara en el lenguaje español. Entonces dice la palabra: Pablo ora por crecimiento espiritual, y Pablo está hablándoles a ellos de sus prisiones y de que espera que estén fuertes y de que no se debiliten. Y dice Pablo: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellos las mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy para siempre. Amén. Leímos desde el verso 14 hasta el 21. Capítulo 3, 14 al 21. Entonces, basados en esta palabra, vamos a mirar de qué estaba hablando Pablo, porque él dice que puedan comprender toda la anchura, todo lo profundo del amor de Dios. ¿Cómo pueden comprender eso? Cuando el amor de Jesús se arraiga en sus corazones y puede echar esas raíces tan profundas que ustedes puedan seguirlo y permanecer aun cuando no puedan comprenderlo todo. Amigo, y esta parte es muy clave porque definitivamente ningún ser humano podrá comprender la totalidad del amor de Dios. Ninguna persona, por más que estudie y estudie y estudie la palabra, podrá llegar al final del conocimiento del amor de Dios o a entender el amor de Dios. Y por esa razón muchas veces nos confrontamos tanto con ese amor cuando de pronto oímos una prédica donde dicen que Dios perdona aún al más perverso, aún al más malo, y no podemos comprender por qué. De pronto en nuestro corazón pensamos que somos mejores que el otro, pensamos que somos mejores que el peor de los criminales y medimos la maldad de acuerdo a nuestros parámetros. Pero el Señor, que es rico en misericordia y en gracia, Él mira lo profundo del corazón y cosas que no podemos comprender. Y amigo, lo único que podemos hacer es reconocer, aceptar y valorar el amor de Dios para nuestra vida tal y como Él lo ofrece sin cuestionamientos y sin dudas. Y en segundo lugar, hay algo que yo siempre enseño a las personas que están aprendiendo, y es que la palabra del Señor, la Biblia, las Escrituras son infalibles, es decir, no hay absolutamente nada en la Escritura que esté ahí que no se vaya a cumplir, que no se haya cumplido y que no se esté cumpliendo. Y ninguna de las palabras que dijo el Señor o que dijo a través de Jesús o de sus profetas, ninguna de las palabras que Padre dijo, ninguna de las palabras que Jesús dijo, ninguna de las palabras que los profetas de Dios en esta época dijeron, los discípulos hablaron acerca de lo que vieron, de lo que testificaron. Ninguna de estas cosas es falsa. Todo lo que está aquí es real y lo que Dios dijo en su palabra es. Y esos son hechos. Y desde el comienzo de la vida cristiana, usted tiene que comprender que todo lo que Dios dice en la Escritura es y no cambia. Lo bueno y lo malo, los juicios y las bendiciones. Eso no va a cambiar.
no va a cambiar aunque cambien los tiempos, no ha cambiado y no va a cambiar. Así que amigo, si usted, al igual que yo, fue traicionado muchas veces por personas incluso cercanas a su corazón, y usted perdió la confianza en las palabras de las personas, usted perdió como esa inocencia de creer a las palabras de las personas, hay una cosa que usted siempre podrá creer y es a lo que Dios dice. Y yo le enseño a las personas que lo que dice acá son hechos. Eso será, eso es, y no hay forma de cambiarlo. Y cuando usted vive así, de esa manera, y lee la palabra en esa actitud de creer que lo que dice acá es, su vida cristiana será más fácil, su vida cristiana irá en crecimiento porque usted vive leyendo y creyendo y atendiendo al consejo de Dios que está aquí, que no cambia. Cuando usted aprende a confiar en lo que dice aquí, amigo, su vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque usted al fin va a encontrar un soporte. Porque su soporte no será tan valiente confiando en promesas de humanos o en terapias de personas que tienen a veces los mismos o peores problemas, sino que su soporte será en la palabra infalible de un Dios que nunca cambia, de un Dios que siempre dice la verdad aunque duela, y de un Dios que siempre te va a amar aunque falles. Entonces, amigo, aquí en el libro de Efesios vamos hoy a estudiar estas pequeñas cosas, que son pequeñas pero profundas, y es solo como darle a usted los puntos, y ojalá que usted dedique el tiempo para leerlo con más atención y ojalá profundizar en ellos. Yo en estos pocos minutos doy algunas cosas pequeñas que considero importantes. Entonces vamos a ir al libro de Efesios también, pero el capítulo 1. Y Pablo empieza esta carta, obviamente siempre con el saludo y diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces Pablo empieza a hablarle al pueblo de Dios, que es no judío, a los gentiles como nosotros, a decirles, abre la carta con esta esperanza, diciendo que Dios, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo ya nos bendijo con una bendición espiritual. Y nosotros empezamos allí porque tenemos que entender que lo que Jesús hizo ya fue hecho, no le faltó nada, ya Él terminó su obra. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús inicialmente nació como hombre, vivió las tribulaciones de humano, predicó el evangelio como humano, derribó fortalezas satánicas con el poder de Dios que habitaba en él por el Espíritu Santo, y cuando él habló, sanó, hizo todas las cosas, murió en la cruz y luego resucitó con poder. Amigo, todas esas acciones ya fueron hechas y era lo que había que hacer. No había nada más, ni antes, no había nada más después de eso que se pudiera hacer para salvar la humanidad. Él dijo, todo está consumado y todo fue hecho en ese momento. Así que, amigo, no hay nada más que un humano pueda hacer, ni un ángel, ni otra persona, ni un profeta, ni nadie. Jesús es el único que vino como hombre, siendo Dios. Él vino como hombre, hizo demostraciones de poder, murió en la cruz, derramó su sangre como un sacrificio, como el pago del precio de sangre por toda la humanidad. Él murió, derramó su sangre y resucitó de entre los muertos. Amigo, eso hace la diferencia entre cualquier otro profeta o cualquier falso mesías que quiera venir a usurpar el lugar o la gloria de Jesucristo, porque el único que pudo nacer como hombre encarnado, el único que pudo vivir una vida completamente santa y el único que pudo morir y resucitar es Jesús, y está vivo en este momento intercediendo por nosotros. Y de ahí se basa esta porción que dice Pablo, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que vamos a mirar cuáles son esas bendiciones
espirituales que Dios nos entregó a través de su Hijo Jesús, que podemos tomarlas, que podemos reconocerlas, que podemos aceptarlas y valorarlas, como dice el título de esta charla. Entonces, lo primero que usted tiene que reconocer es que Jesús, que Dios nos escogió. En el verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primera cosa que Dios hizo es que Él nos escogió. Amigo, que usted es escogido por Dios, que en el momento en que usted aceptó a Jesús, usted aceptó el ser escogido. No quiere decir que algunos sí son escogidos y otros no. Todos los seres humanos fuimos escogidos para salvación, pero no todas las personas han aceptado eso. Y le voy a dar un ejemplo simple. Digamos que alguien fue escogido, hablemos de, por ejemplo, de una señorita. Fue escogida para ser la candidata a un reinado de belleza. Tenía todos los privilegios, las cosas que podía obtener, pero ella no quiso. Ella fue escogida, pero ella no aceptó. Se lo dieron a otra persona que aceptó o simplemente nadie lo tomó. Cuando habla el Señor de ser escogido es eso. Todos tenemos esa opción, todos somos escogidos. Cuando Jesús murió por nosotros, Él nos escogió como pueblo. Dios hizo una escogencia inicial al pueblo de Israel. Pero cuando el pueblo de Israel rechazó esa escogencia selecta, Dios extendió esa gracia al pueblo gentil, a nosotros, y por eso somos escogidos por medio de Jesucristo. Ahora, cuando usted no acepta el ser escogido, usted rechaza eso y obviamente no va a obtener esos privilegios porque usted mismo rechazó eso, no porque Dios no se lo quiera dar, es porque usted no lo quiso aceptar. Por eso el tema es reconocer, aceptar y valorar, porque usted tiene que reconocer que es escogido y aceptarlo, y luego que usted lo acepta, lo entiende y entonces lo puede valorar. Mientras tanto, no. Ahora, ¿qué más dice acá? Dice que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, dice aquí, verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La segunda bendición espiritual que Dios nos dio fue el que fuéramos adoptados como hijos suyos. Es decir, un adoptado no es un hijo de sangre, pero es un hijo que tiene los mismos derechos, los mismos privilegios, las mismas deberes también que los hijos. Aunque no somos del pueblo judío, como les decía, al ellos rechazar al Mesías, se extendió esta gracia sobre el pueblo no judío que somos nosotros y somos adoptados, injertados, dice la palabra en el libro de Gálatas, como una planta que es injertada dentro de otra y se alimenta de ella y crece. Ese es el pueblo no judío, esos somos nosotros, los que no somos judíos, y dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Es decir, Dios, aunque suene curioso, pero pasa, es así, es como está aquí. Dios contaba con la desobediencia de Israel para poder incluirnos a nosotros. Es decir, que a Dios esa desobediencia de Israel no le tomó por sorpresa. Y que Dios nos incluyó dentro del plan de salvación, aún desde antes de la fundación del mundo. Y aunque el plan comenzó con el pueblo judío, Dios contaba con la desobediencia de Israel, y es lo que dice la palabra. Pablo lo explica más adelante, también en el libro de Gálatas. Dios contaba con esa desobediencia y nos incluyó porque Él conoce la humanidad. Él sabía que ese pueblo iba a tener esa rebeldía y esa religiosidad. Y aunque muchos de ellos, por la gloria de Dios, ya están aceptando al Mesías, algunos aún no. Pero mientras tanto, podemos estar siendo incluidos, estamos siendo incluidos dentro de esa bendición. Así que si usted reconoce que usted fue predestinado, que usted fue escogido y que usted fue predestinado para ser incluido dentro de todo este plan, amigo, usted lo va a poder aceptar y entonces lo va a poder valorar. Siguiente, dice que Él nos hizo aceptos. Dice verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia en la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí en este punto le voy a decir, somos aceptables. Cuando hablo de aceptable no quiere decir como esa calificación que se coloca que dice no es ni bueno ni malo, es aceptable. No,
La palabra aceptable que se utiliza aquí en esta porción de la Biblia se refiere a complacido, se refiere a un agrado especial y a que algo es recibido con alegría. A eso se refiere esa palabra aceptable, es decir, es aceptación más que aceptable de un estado. Se refiere a aceptación, a algo que es recibido con alegría. Es decir, cuando el pueblo de Israel no aceptó al Mesías en su momento, no todos, y Dios decidió incluirnos dentro de ese plan y el Evangelio se esparció, y el pueblo no judío empezó a creer en el Mesías, Dios se alegró, Dios nos recibió con alegría, a Dios le pareció bien, a Dios le gustó, le alegró y le dio contentamiento en su corazón que personas que no éramos del pueblo de Israel pudiéramos entender estas verdades y pudiéramos creer y pudiéramos aceptar. Y Jesús lo dijo cuando él sanó al hijo del centurión o al siervo del centurión, perdón, y él dijo, no he visto tanta fe ni aún en Israel. Y le dijo al hombre que fuera e hiciera, y que todo lo que él había pedido ya estaba hecho. Y en efecto su siervo ya había sido sanado. Amigo, a Dios le complació, a Jesús le agradó que hubiera fe. Más fe incluso que en el pueblo judío. Y Dios entonces estuvo alegre. Y es lo que dice acá, Él nos hizo aceptables. Dios nos hizo aceptables por medio de Jesús, porque no éramos aceptables, pero por medio de Jesús ahora somos aceptables, somos recibidos. Más bien diríamos bien recibidos, para que no confunda la palabra aceptable, aunque es la que usa acá. Dice que somos aceptos en Jesús, en el amado. Entonces usted es acepto, usted es bien recibido, con los brazos abiertos, ser bien recibido cuando acepte que usted fue escogido. Cuando entienda que usted fue escogido, usted es acepto. Ahora, usted debe reconocer que usted es aceptable. Porque si usted no reconoce que es aceptable, usted estará caminando lejos de Dios. Si usted no reconoce, no puede reconocer que a Dios le alegra que usted se acerque, aun cuando usted está como está, aun cuando usted hizo las cosas que hizo, Él está dispuesto a aceptarlo a usted. Él está dispuesto a recibirlo con alegría, no con odio, ni con reproche, ni con un castigo. Si usted se acerca a Él de la forma apropiada, es decir, con un corazón arrepentido, no con soberbia, sino con un corazón humilde y arrepentido, reconociendo quién es usted, que usted falló, que usted hizo lo malo, que usted pecó en esto y en esto y en esto, y le dice, Señor, como dijo el hijo pródigo, no soy digno, Señor, de que me pongas como tu hijo, ponme como un jornalero. Cuando uno puede acercarse a Dios y decirle, Señor, yo no merezco nada, solo ponme donde quieras, haz lo que quieras, no me des nada si no quieres, pero que te tenga a ti, que te tenga a ti. Que tenga tu amor, que tenga tu perdón, tu aprobación, es más importante que cualquier cosa que me puedas dar. Entonces, cuando usted se acerca a Él en esa actitud, finalmente usted puede comprender, reconocer que usted es aceptable y que Él lo recibe con los brazos abiertos. Y cuando usted entiende, reconoce que Él lo recibe, entonces usted lo puede aceptar. Y cuando usted acepta ese amor, usted se siente perdonado porque usted dice, oh, Él me dio ese amor. Y entonces al usted recibir y entender ese amor y aceptarlo, usted cuida ese amor. Y usted no vuelve a ser el mismo. Usted no vuelve al pecado. Usted no vuelve a sentarse con el que bebe, con el que fuma, con el que habla vulgaridades, ni mira ni hace eso, porque usted entiende que Él lo amó. Porque usted entiende que Él lo perdonó, porque usted ya no quiere ofender más, porque usted entiende que usted ha ofendido por años y años y años y está cansado de ofenderlo, y usted se siente que por fin Él lo aceptó, que por fin Él lo perdonó y lo ama. ¿Qué necesidad tiene usted de ofenderlo más? Y eso es lo que hace realmente que uno cambie su estilo de vida. No es una persona obligándolo a uno a vivir de cierta manera. Lo que hace que uno cambie, lo que hace que uno ya no peque de la misma forma que lo hacía, no que ya no pequemos, somos humanos
y a veces fallamos también al Señor. Tristemente, es nuestra naturaleza, pero no intencionalmente, no continuamente en lo mismo. ¿Por qué? Porque uno pidió perdón y uno entendió que lo amó a pesar de, y que aún así lo acepta. Y cuando uno se siente amado y aceptado, uno cambia. Cambia por convicción. Cambia por convicción. No cambia por consejo. No cambia por terapia. Cambia por convicción de su amor. ¿Qué más dice acá? Verso 7. Otra bendición espiritual. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amigo, la otra cosa que recibimos es redención, es decir, rescate. Fuimos perdonados y alguien más pagó la deuda y yo soy libre. Usted no tiene por qué vivir condenado toda la vida. Usted no tiene por qué vivir culpándose toda la vida por sus pecados que cometió. Cuando usted se acerca al Señor, Él lo acepta, Él lo perdona, usted hace el cambio porque usted ama a Dios y usted no vuelve a esa vida y usted es redimido por esa sangre. Jesús pagó el precio. Cuando usted se acerca a Dios arrepentido, Él dice, la deuda está paga, eres libre. Jesús habló en muchas parábolas acerca del pago de la deuda. Los deudores, la gente que paga el hombre que se acerca, pide misericordia y el rey paga la deuda, salda la deuda. Eso es una representación de esa deuda de pecado, esa deuda que teníamos con el Señor, con Dios Padre. ¿Por qué? Por haber andado fuera de sus preceptos, de su ley moral, de su ley divina. Y entonces Dios nos perdona. ¿Por qué nos perdona? Porque ya alguien más pagó la deuda. Usted no la tiene que pagar, no, tranquilo. Váyase porque ya la deuda está paga. ¿Quién la pagó? Jesús la pagó. ¿Cómo la pagó? Murió. ¿Cómo así que murió? Sí, usted debía morir por su pecado, pero Jesús se puso en su lugar y murió por usted. ¿O él hizo eso? Sí, él hizo eso. ¿Por qué? Porque te amó. ¿Por qué si yo le era rebelde contra él? Pero así es Dios, lleno de amor. Eso es redención. ¿Qué más? Verso 8, ¿qué otra cosa nos fue dada? Otra bendición espiritual es la sabiduría, dice acá, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amigo, Dios nos dio dentro de esas bendiciones espirituales sabiduría e inteligencia. Sabiduría para comprender esta palabra. La gente dice, yo leo y no entiendo la Biblia, no me entra. Amigo, no se trata de que usted no la entiende. Se trata de que usted no ha rendido su corazón. Usted no entiende la Biblia no porque la Biblia sea difícil de entender, porque aquí dice claramente, como les decía, si está aquí escrito, eso es así. Dios nos dio sabiduría e inteligencia, es decir, usted sí tiene capacidad de entender la Biblia. Lo que pasa es que no quiere obedecerla. Y por eso usted dice que no la entiende, pero no es que no la entienda. Usted entiende claramente lo que Dios le está pidiendo, pero usted no quiere obedecer. Así que prefiere decir, ay, yo no entiendo. No, sí entiende claramente. No matarás, no fornicarás, no desearás los bienes ni la mujer ni el de tu prójimo. Tú sí entiendes eso. Eso no es chino. Y aunque estuviera predicado en chino, el chino también entendería. Tú tienes la capacidad de comprender eso. No mentirás, no hablarás falso testimonio, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Difícil de entender? No. Más bien no quieres obedecer y por eso dices, ay, no entiendo. No, sí es fácil de entender. Ahí está. Y Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia para comprender las Escrituras. Entonces, cuando tú te acercas a Él, y entonces reconoces que eres escogido, reconoces que eres redimido, reconoces que eres perdonado, que eres aceptable, entonces tú puedes comprender lo que antes no entendías. Dices, sí, es verdad. Yo estaba necio y ahora soy perdonado y quiero ser diferente, quiero amar a Dios de verdad. Quiero hacer lo que Él dice porque no le quiero causar más dolor a su corazón. Ya basta. Causé mucho dolor a su corazón en un tiempo y no quiero hacerlo más. Quiero hacerlo feliz. Quiero que su corazón sea feliz con mi vida. Es lo que quiero hacer. Quiero que Él sea feliz cuando me vea. Quiero que cuando Él vea lo que hago se ponga contento. Y eso me hace feliz. Y vivo en esa forma. ¿Ves? Bueno, siguiente.
Tenemos herencia, otra bendición espiritual. Dice acá, dice que el verso 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En el Señor tenemos herencia. Tenemos herencia aquí y tenemos en la eternidad. Podemos confiar de que Él nos da vida eterna, una vida junto a Él, con propósito, porque tendremos un propósito. Es una vida eterna junto a Él, una eternidad junto a Él. Ya no habrá que preocuparse, no habrá dolor. Si tienes dolor acá, allá no habrá dolor. Si sufres acá, allá no habrá sufrimiento. Esto es temporal, es corto. Vívelo a plenitud y vívelo intensamente. Verso 13, una bendición, la más grande bendición espiritual que pudiésemos haber recibido es esta. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice acá que una vez aceptamos el evangelio, una vez usted reconoce que fue escogido, reconoce que es perdonado y aceptado con alegría. Una vez que usted reconoce que es redimido por la sangre de Jesús, una vez que usted reconoce y acepta ese plan de redención, entonces usted dice acá que recibe un sello. Ese sello es para aquellos que han reconocido, que han aceptado eso que hizo Jesús. Entonces viene ese sello y ese sello se llama el Espíritu Santo. Él viene y lo sella a usted. Lo sella, chac, una estampa. Lo sella. Propiedad. Los sellos decretan propiedad o aprobación, ¿cierto? Cuando usted está esperando una aprobación de un documento que ponen ahí, uno está esperando que la persona que está al otro lado de la ventanilla ponga ese sello y suene así. Ay, y cuando eso suena, ay, qué alivio, ¿no? Y que diga ahí aprobado. Y uno siente alivio. Así es con el Espíritu Santo. Usted escucha el plan de salvación, que Jesús te amó, que Dios te amó, que Dios te escogió, que Él murió por ti, te redimió de tus pecados, y tú aceptas, ok, eso es real para mí, lo recibo, lo acepto y empiezo a cambiar. Voy a vivir en una vida diferente porque Él me amó y no lo voy a hacer sufrir más en su corazón. Yo hice mucho mal, causé mucho dolor al corazón de Dios, pero Él me perdonó a pesar de todo el mal que yo hice. Yo no voy a volver a hacer eso, ahora voy a vivir para alegrar su corazón. Entonces, en ese momento, propiedad, sello, para siempre. No hay pierde. Usted es sellado por siempre y para siempre. No tiene que preocuparse jamás. El sello, ese Espíritu Santo viene a usted y lo sella. Le dice usted es propiedad de Dios. Y como propiedad, entonces usted viene a ser parte de todos los beneficios del reino, incluida la sabiduría y la inteligencia. ¿Para qué? Para comprender la palabra, para vivir en ella, para que usted la lea y la entienda más aún. Y su conocimiento se amplíe y usted pueda andar alegrando el corazón de Dios todos los días. Amigo, es simple, es simple. Dios te perdona, no importa lo que tú hayas hecho, cuántos años, 50, 60, viviendo, haciendo todo lo peor que usted se pueda imaginar. Cualquier maldad, sin importar cuán malo haya sido usted, sin importar cuán mala haya sido una persona. Lo más malo que usted se puede imaginar en su mente, una persona, y si aún a los 80 años esa persona se acercó a Dios y se arrepintió, y entonces decidió que ya no iba a entristecer más el corazón de Dios y que iba a empezar a hacerlo bien, amigo, Dios se alegra y Dios lo recibe y también lo sella y le dice, eres mío. No importa cuántas cosas haya hecho. Así es Dios de bueno. Eso es lo que decíamos aquí al principio, lo que hablábamos al principio, amigo. Para resumir, dice que entonces Cristo habitará en nuestro corazón en la medida que confiemos en Él. Efesios 3:17.
Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Claro, porque de vez en cuando vendrá la condenación, vendrán los recuerdos de lo que hicimos, de lo que éramos. Pero ese amor que Dios mostró a nosotros, ese amor que nos perdonó, nos mantendrá fuertes, sabiendo que no volveremos allá, que no seremos los mismos y que siempre iremos viviendo para alegrar el corazón de Dios. Y dice acá, dice, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Amigo, nos daremos tal vez sorpresas en el cielo. Tal vez uno nunca sabe qué personas verá uno allá. Nunca sabremos. Ni siquiera nos vamos a acordar de quiénes ellos eran. Esperamos llegar y permanecer en Dios para poder verlos. Pero amigo, habrá personas que tal vez fueron muy malas, pero que en el último momento de su vida decidieron servir a Dios. Y Dios los perdonó. Y Dios los aceptó y estarán también allá. Ay, eso es injusto. No, no lo es. Porque cualquier pecado, todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres. Y si fuera injusto que el más malo de los malos fuera perdonado, también sería injusto que Él nos hubiera perdonado a cualquiera de nosotros. Porque delante de Dios no hay grande o pequeño pecado, hay solo una ley que fue quebrantada. Amigo, y cualquiera de nosotros quebró la ley de Dios. Ese es el amor ancho, grande, profundo que no podemos comprender, pero que espero, amigo, que con esta pequeña charla usted pueda reconocer, aceptar, pero sobre todo valorar lo que tiene. Y si usted recibió el sello, no ande como los demás. Si usted recibió el sello del Espíritu Santo, no viva como los demás por complacerlos, por salir con unos amigos, por complacer y hacer reír a su amigo del alma del pasado. Amigo, cambie de amigos y viva para Dios. Cambie de amigos y viva dignamente. Cambie de amigos y santifique su vida para el que lo perdonó, para el que lo ama eternamente. Bueno, amigos, los dejo hasta ahí. Si quiere acercarse a Dios, reconocer, aceptar, escuche esta charla varias veces si quiere, o otras de otros grandes predicadores tal vez que explican mucho mejor. Pero esto es un pequeño mensaje que con la ayuda de Dios tal vez pueda servirle para acercarse a Dios. Amigo, lo bendigo con toda bendición de verdad. Espero que usted pueda aceptar y reconocer ese amor, porque en el momento en que usted lo haga, sus heridas serán sanas y no solo podrá entender este amor, sino podrá recibir amor de los que están alrededor suyo. Y entonces usted será feliz. Bueno, amigos, los dejo hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Los dejo con la oración de siempre porque siempre pienso que es una guía para cualquiera que quiera aceptar al Señor. Y puedes repetir conmigo: Señor Jesús, hoy entiendo, reconozco, acepto el sacrificio que hiciste en la cruz. Te pido que me perdones todos mis pecados y que todo mi pasado quede atrás, que yo pueda tener la sabiduría, la inteligencia y el poder de entender tu palabra para obedecerla de verdad y para nunca más entristecer tu corazón, que pueda vivir alegrándote a diario con lo que hago y con lo que soy, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, amigos, ahora sí nos vemos. Chao. Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.